Cuando decimos RESTful en ABAP, también pensamos en los tipos de servicios OData que serán utilizados para representar un acceso a los objetos de negocio, donde disponemos de dos tipos de servicios OData. El primero tiene que ver con un servicio OData de tipo Web API, donde desde la capa ABAP no tenemos el interés de definir la interfaz de usuario y cómo representamos la aplicación en la capa Fiori, ya que es un servicio de consumo que será utilizado por otro cliente o incluso por otro servidor o el mismo servidor para tener como una web API o una aplicación que es el proveedor de los datos que representa el objeto de negocio. También disponemos de otro tipo de servicio data cuando iremos a crear el service binding, donde podemos representar la definición de un servicio como OData con user interface, y esto quiere decir que desde la capa ABAP tenemos la potestad de construir la aplicación Fiori, como sería el aspecto del uso de la aplicación, los elementos de la aplicación Fiori, a través de las anotaciones que tenemos disponibles en los CDS. Y todo esto porque Fiori Elements será capacitado de interpretar las anotaciones que iremos a definir para montar y mostrar al usuario final la aplicación Fiori, y es el modelo que queremos utilizar para esta sencilla aplicación con una única entidad. Primero, en la parte donde tenemos la vista de proyección, el objeto de negocio de proyección, es donde podemos empezar con estas anotaciones, ya que nos interesa mantener la capa de los elementos que proyectamos, que ofrecemos en este tipo de objeto, separados por los elementos de la interfaz de usuario, ya que en el mundo de las anotaciones del user interface tenemos elementos semánticos, un complejo bastante rico, donde al añadir todos los elementos en el mismo objeto resultará muy difícil entender qué proyectamos y qué construimos en la interfaz de usuario, por lo que la recomendación es de habilitar para la vista root view de proyección la anotación de metadata extension, allow extension con el valor true, indicando que habilitamos para este tipo de vista el uso de un objeto metadata extension que será utilizado para separar la capa de las anotaciones de la interfaz de usuario con los elementos de proyección. Por lo que una vez que hemos habilitado el uso de Metadata Extension, procedemos en la misma carpeta de Core Data Services con la creación de un objeto Metadata Extension. Como nombre le indicamos Z, por ejemplo, el mismo nombre que tenemos para el objeto ZME, Metadata Extension, MPL Locally, y seguimos con Employee Locally. Aquí tenemos la vista de proyección, el Metadata Extension, la separación de la capa de los elementos de la interfaz de usuario. Asignamos la orden de transporte, utilizamos la primera plantilla, Annotate View, y dentro lo que tenemos que pensar que iremos a construir prácticamente la capa Fiori, donde el nuevo modelo de programación RESTful ofrece de nuevo la posibilidad de construir la interfaz de usuario igual que en el modelo anterior, el modelo clásico, donde a través de las DIM, ProScreen, Painter y todo, el mismo consultor se encargaba de realizar prácticamente toda la aplicación. Con el nuevo mundo Fiori hemos tenido la necesidad de trabajar junto con los consultores de la capa de la interfaz de usuario, los consultores SAPO y 5. En el nuevo modelo ABAP RESTful de nuevo cae sobre los hombros del programador ABAP la configuración, o incluso si lo podemos ver también como pintar la interfaz de usuario con todo lo que conlleva. En Metadata Layer no entramos en los detalles, asignaremos la capa Core, por ejemplo, para esta Metadata Extension. La vista que queremos anotar es la vista de proyección y empezamos con el primer elemento. Se trata del elemento del Employee Number, por ejemplo. Para no añadir cada uno de los elementos, podemos incluso utilizar la opción disponible con Insert All Elements. Cada elemento se separa por punto y coma. De momento tenemos los errores porque tenemos la obligación de añadir al menos una anotación cuando utilizamos un Metadata Extension para los elementos que indicamos en la definición de este objeto. Antes de proceder con cada elemento, nos interesa a nivel de cabecera indicar, por ejemplo, en la parte del User Interface,
en este User Interface, empezamos con la construcción entre las llaves, por ejemplo, de un header info para construir una cabecera. En el header info también abrimos las llaves y dentro indicamos las propiedades, por ejemplo, el type name, tenemos esta propiedad, indicamos que es employee, el type name que utilizamos, también el plural del tipo de la entidad que utilizamos, separamos por coma cada propiedad de la interfaz de usuario, type name plural, nos interesa indicar que es employees para este objeto, entre las comillas simples, y seguimos con coma separando para el title, indicamos también el título. Para el título tenemos de nuevo otras propiedades, otros elementos que añadimos, por ejemplo el tipo del título, se trata de un título estándar, lo podemos dejar. También la etiqueta, label, para label nos interesa indicar de nuevo a employees, ya que se trata de un listado de los empleados. Separamos por coma y añadimos también el valor de la columna que queremos representar en employees, por ejemplo, el employee name, que lo podemos tener disponible por los nombres alias que hemos asignado a esta entidad donde tenemos la relación a través del Annotate View, la vista que utilizamos para construir la interfaz de usuario. Shift F1 para formatear el código y seguimos con la parte del Employee Number. Aquí en Employee Number, lo que nos interesa empezar con User Interface de nuevo. En User Interface, en esta parte, tenemos que indicar cuando navegamos, por ejemplo, para ver los detalles de un empleado, podemos utilizar el Faceit. Esta es la anotación que utilizamos. En la plataforma logaligroup.com le recuerdo que puede obtener el certificado de este curso, que lo podrá añadir a su perfil en LinkedIn para tener disponible esta habilidad que va a aprender para que las grandes empresas puedan encontrar su perfil. Y también le hago referencia que tenemos los cursos completos en logaligroup.com que en los detalles de cada elemento, navegación compleja, cuando tenemos relaciones con diferentes vistas, un modelo complejo, tenemos los cursos tanto de ABAP en Cloud como ABAP RESTful complejos para entrar en todos los detalles que un profesional necesita para ponerlos en práctica en los últimos proyectos del sector SAP. De momento iremos a construir los detalles cuando navegamos. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos lo siguiente, entre los corchetes tenemos por ejemplo las llaves y empezamos con el ID. Como ID utilizamos, por ejemplo, dentro del ID nos interesa indicar con dos puntos, por ejemplo, employees. Employees utilizamos como valor para esta parte. El purpose, podemos indicar también la propiedad del purpose, el propósito estándar. Seguimos con coma. El tipo, como queremos realizar el tipo. Type es un identification reference, lo podemos dejar de esta forma para tener los detalles, navegar a los detalles. Y por último, le asignamos también una etiqueta, un label. Le recuerdo que estamos construyendo la parte de la interfaz de usuario. Todos estos elementos que añadimos a cada uno de los elementos que proyectamos en el CDS tendrá más sentido cuando también visualizaremos el producto final o la aplicación. Ya una vez indicado el label, es posible seguir con la parte del User Interface sobre el mismo elemento. Por ejemplo, sobre el mismo elemento añadimos User Interface y dentro del User Interface tenemos, por ejemplo, el Line Item para indicar dónde va a aparecer este ítem en el listado. En la posición se recomienda utilizar como posición, por ejemplo, no 1, 2, 3 para cada columna, sino que 10, 20, 30 para futuras modificaciones poder incluir entre el 10 y el 20, por ejemplo, 2 o 3 campos nuevos sin la necesidad de ir corrigiendo los siguientes campos. Igual que cuando parametrizamos en ABAP, en el sistema SAP GUI, es donde pensamos de esta forma, los rangos, asignaciones, siempre dejamos el margen entre el intervalo de las posiciones en este caso. Otro detalle importante que no he mencionado, cuando hablamos de las instancias ABAP en Cloud, no tenemos la posibilidad de acceder a una ventana de tipo SAP GUI.
Si intentamos con SAP GUI, observamos que no está soportado para este tipo de proyecto, ya que es un proyecto en cloud, donde el programador ABAP hará todos los desarrollos, todos los objetos a través de las líneas de código, como también hemos observado en la tabla de base de datos, en la construcción de este primer elemento, donde sin la necesidad incluso de establecer los detalles técnicos de la tabla, ya que a nivel de objeto en el dictionary podemos observar que tenemos el Technical Table Settings para acceder y modificar cualquier detalle técnico de la tabla de base de datos. Volviendo al elemento de tipo Metadata Extension, con la posición del primer ítem, seguimos y asignamos también el label, la etiqueta, por ejemplo, employee number, esta etiqueta. Y una vez que tengamos la etiqueta podemos ya indicar también la importancia. ¿Qué es importance? Importance es dependiendo de los tipos de dispositivos. Cuando la misma aplicación se va a ejecutar en un dispositivo de tipo móvil, evidentemente que no tendremos espacio para mostrar un listado con 30 columnas, por lo que el parámetro, la propiedad importance, va a definir qué importancia tiene dependiendo del dispositivo para mostrar o no la columna en el primer paso que aparece en el listado. Lo que nos interesa es seguir, por ejemplo, para mantener sencillo el elemento, la aplicación que estamos construyendo, asignando a cada uno de los elementos esta propiedad y también, evidentemente, indicar que la posición es 20, es 30, 40, 50... 60, 70 y 80. Si tendremos que aplicar algún cambio sobre cada uno de los elementos, iremos a volver a este objeto cuando ya visualizaremos la aplicación en el navegador, donde Fiori Elements se encargará de leer estas anotaciones y de construir, de proyectar, de pintar la interfaz de usuario. Employee o department, podemos poner directamente department, por ejemplo, para mantener sencilla la columna, la representación. Aquí se trata de status, indicamos status, por ejemplo. En el siguiente se trata del job code. Podemos indicar job code como etiqueta. Para el job title, etiqueta que corresponde, job title. El email del empleado, email. Seguimos con Start Date, la fecha de inicio de su actividad laboral en la empresa. Start Date, y por último cerramos las etiquetas con el End Date. También nos interesa modificar la propiedad que tenemos de tipo Importance. Por ejemplo, esto no es tan importante, lo podemos indicar con Low, las fechas de inicio y la fecha fin, por ejemplo. Indicamos también el employee status es importante, el department es importante. Podemos indicar que el job code y el job title va a tener un medium, por ejemplo, como tipo de importancia para poder enseñarlo en los diferentes dispositivos, y dejamos el email con la importancia alta. Shift F1, formateamos este objeto y activamos la representación de la proyección de los metadata extension, los elementos que nos ayuda a construir la aplicación Fiori cuando el tipo del binding es OData con User Interface. Y repito, este tiene una complejidad con muchos detalles y en esta aplicación lo mantenemos sencillo para ir con la línea y aprender lo que es RESTful en el entorno ABAP.